Hay tierra tan hermosa como la mía, bañada por los mares de blanca espuma, parece una gaviota de blancas plumas, dormida en las orillas del ancho mar. Una exuberante belleza rodea los 48.442 kilómetros cuadrados de extensión que tiene la República Dominicana. Sus 12.033 kilómetros cuadrados de áreas protegidas atestiguan su paisaje con decenas de aves, mamíferos y otras especies autóctonas. El país posee 128 áreas protegidas, entre ellas parques nacionales, áreas de protección estricta, monumentos nacionales, áreas de manejo de hábitat, reservas naturales y paisajes protegidos. El propósito es resguardar la integridad ecológica de esos sitios con los recursos naturales de biodiversidad que hay allí, es decir, de plantas y de animales, para que allí se den una serie de procesos ecológicos que a su vez redundan o proveen servicios ambientales que son fundamentales para el desenvolvimiento de la sociedad. Las áreas protegidas representan el 26% del territorio nacional. El primer parque nacional del mundo fue declarado en los Estados Unidos en marzo del año 1872 y recibió el nombre de Yellowstone. En el caso de la República Dominicana, los primeros pasos que se dieron en ese sentido fue en la década de los años 20 del siglo pasado, durante el gobierno de Horacio Vázquez, con el vedado del río Yaque del Norte, como una forma de resguardar la producción de agua. La iniciativa fue idea del diplomático y economista santiaguero Juan Bautista Pérez Rancier y el médico franco-macorizano Miguel Canela Lázaro. A ellos se le ocurrió crear una zona protegida para que el río Yaque del Norte nunca vaya a ser perturbado y esas aguas puedan llegar a Santiago, porque ese río se remansaba en la zona de Bellavista y realmente, como era un brazo de mar, ellos le llamaron como el yaque que duerme, el yaque dormilón. En vista de que Trujillo acostumbraba a recorrer el país, se interesó por algunas zonas y construyó varias propiedades enclavadas en lugares paradisíacos. Donde quiera que hacía una casa, era para que estuviera rodeada de la naturaleza. De hecho, conoces el caso de la Casa Caoba en San Cristóbal, la mansión en Jarabacoa, en San José de las Matas. También creó otra casa que también se convirtió en un proyecto turístico que hoy justamente es muy famoso. Todos esos bienes que hizo Trujillo en las montañas, incluyendo Valle Nuevo, porque hizo también una casa en Valle Nuevo en 1953, bajo la narrativa que le hizo Carlos Chardón. Carlos Chardón, el primer ingeniero forestal. Él era ingeniero agrónomo de profesión, pero el primero en hacer un estudio detallado sobre los bosques dominicanos, y le dijo a Trujillo que la región más hermosa que existe en los trópicos, pero que realmente pertenece a un ambiente templado, tan hermoso como la frontera entre Estados Unidos y Canadá, estaba justamente en Constanza. En 1952, de manera formal, el jefe decidió proteger las nacientes de agua para que no desaparecieran. En ese sentido, creó el Parque Nacional José Armando Bermúdez, convirtiéndose en el primer parque nacional en la República Dominicana y uno de los destinos ecoturísticos más populares del país. Situado en la Cordillera Central, está en una de las regiones más frías del país. En los meses de diciembre y enero, la temperatura desciende hasta 8 grados bajo cero. Entre las aves que anidan en el lugar se encuentran la cigua palmera, declarada ave nacional, la cotorra, endémica de la Hispaniola, el carpintero, el papagayo, el guaraguao. Entre los mamíferos destacan la jutía y el cerdo cimarrón. La conservación de los ecosistemas, es decir, de los territorios donde están esas especies de plantas y de animales, y los procesos ecológicos que se dan en su interior. Procesos ecológicos que a su vez derivan beneficios a la sociedad, como son aire puro. Lo que protege un parque
no es solo a la naturaleza. Lo que protege un parque no es la biodiversidad, protege la economía, protege a la sociedad. Cuando se protege un parque, se está protegiendo los servicios ambientales, y en este sentido los parques ambientales cordilleranos tienen demasiado que ver con la producción de agua. De hecho, parques como Valle Nuevo, Armando Bermúdez, el Manolo Tavares, que fue eliminado, el Loma Quitespuela, el Guaconejo, y otros que están en las zonas cordilleranas, el Parque Luisquín, Francis Camaño, el Piquilora, todos estos parques son fundamentales en el balance hídrico total de la República Dominicana. Tras el ajusticiamiento de Trujillo, continuaron las protecciones a lugares emblemáticos como la Loma Diego de Ocampo en Santiago. Esta loma tiene una altura de 1.249 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de la cordillera septentrional. Tenemos además la Loma Isabel de Torres en Puerto Plata, encumbrada en una colina a 800 metros de altitud, con un jardín botánico y múltiples aves. Durante el gobierno de Balaguer fue donde más áreas protegidas se crearon. En 1966, el fenecido presidente solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, que hiciera un inventario forestal para determinar la situación boscosa del país, y se determinó que la República Dominicana casi no tenía árboles, ya que el país solo contaba con 11.6% de bosques. Balaguer no solamente se conforma con el informe de OEA, porque dice, bueno, estos técnicos a lo mejor están sesgados, porque había un aserradero aquí, un aserradero allá. O sea, él manda a cerrar todo el aserradero y llama a la FAO. Y te dije que la FAO había venido en el 47 ya y conocía los bosques dominicanos. Entonces la FAO llega aquí en el 68. Balaguer le dice a los técnicos, los especialistas de FAO, dice, bueno, ustedes comienzan sembrando, reforestando, y después me hacen el inventario forestal del país. En 1968 comenzó el primer proyecto de reforestación en la zona de Sabana Clara, en Restauración, y después continúa en Constanza y Jarabacoa, que son las otras zonas pineras, donde se había cortado madera en demasía. Se crearon 8 parques nacionales nuevos, como 8 monumentos naturales nuevos, se crearon unas 10 reservas científicas, 16 refugios de vida silvestre. En el 86 se creó el santuario marino, la primera vez que se crea un área protegida marina en el país, el santuario de ballenas jorobadas, ¿verdad? El famoso Banco de la Plata de la Navidad. Se estima que un promedio de 2.000 a 3.000 ballenas jorobadas visitan esta área entre noviembre y abril. Las ballenas jorobadas llegan a esta área para reproducirse y cuidar de sus crías durante la época invernal que afecta el Atlántico Norte. Entre las provincias Atomayor y El Ceibo se creó el Parque Nacional Salto de la Jalda, considerado uno de los saltos de agua más impresionantes del país. Es el salto de agua más espectacular que existe en la región del Caribe. 120, bueno, dicen entre 80 y 120 metros de altura. Es una caída espectacular, ¿verdad que sí? Algunas de las áreas protegidas de la República Dominicana han sido distinguidas en el extranjero, como es el caso de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco en Jeriquillo, reconocida por la UNESCO en el año 2002. También el Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral, que fue declarado Humedales de Importancia Internacional por la Convención de Ramsar. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suaves brisas, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida, Quisqueya divina. El Parque Jaragua es considerado el más grande de los parques nacionales, situado al suroeste de la República Dominicana, en las provincias Barahona y Pedernales.
Esta maravilla natural tiene una de las mayores concentraciones de especies de aves, algunas de las cuales son endémicas. Dentro del Parque Nacional Jaragua está la laguna de Oviedo en Pedernales. En ella habita una de las especies de aves migratorias más llamativas de la isla de la Hispaniola, los flamencos. En noviembre se les ve en mayor cantidad debido al frescor del clima. En mis cantares, linda Quisqueya, yo te comparo con una estrella, la estrella solitaria que alumbra mi vida, me brinda su luz. También en la región suroeste está enclavado el Parque Nacional Sierra de Bauruco, entre las provincias de Independencia, Pedernales y Barahona. Aquí hay 166 especies de orquídeas y 30 endémicas de este parque. Este espacio ecoturístico sirve también como observatorio. Esta reserva de la biosfera tiene 1.100 kilómetros cuadrados. El otrora Parque Nacional del Este, hoy conocido como Parque Nacional Cotubanamá, es el área protegida más visitada de la República Dominicana, con alrededor de 1.300.000 asistencias por año. Y no es para menos, pues su biodiversidad es amplia, goza de diferentes ecosistemas terrestres y marinos. Este fue creado el 16 de septiembre del año 1975 y está situado en el extremo sur de la provincia de La Altagracia. Su principal atractivo es la isla La Saona. Se destaca en este parque la existencia de 575 especies de plantas vasculares, de las cuales el 9.8% son endémicas, como por ejemplo la rosa de Valleibe, el cotoperí y el cacheo de Saona. Otra pródiga belleza tropical es el Parque Nacional Los Haitises, ubicado en el noroeste de la República Dominicana. El recorrido en bote por el río Caño Hondo para mirar el impresionante paisaje de la bahía de San Lorenzo, donde descansan cientos de pelícanos en el Cayo de los Pájaros, es una grata experiencia. Este es uno de los patrimonios naturales costeros más importantes que tiene la República Dominicana y uno de los más extraordinarios centros del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Valle Nuevo es una joya del patrimonio natural dominicano y del Caribe insular. Tiene 910 kilómetros cuadrados de extensión y 908 fuentes de agua. Según ambientalistas, de aquí nacen los mayores y más caudalosos ríos del Caribe insular. A Valle Nuevo le llaman la madre de todas las aguas. Situado en el sur del territorio de Constanza y San José de Ocoa, este Parque Nacional de la Cordillera Central cuenta con un gran potencial para el ecoturismo, con la observación de aves, excursiones y camping. En el centro de visitantes de las pirámides del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier, como también se le conoce a Valle Nuevo, se registran gélidas temperaturas que han llegado a alcanzar varios grados bajo cero. El fenecido naturalista e intelectual Félix Servio Ducudrey, en su obra póstuma La Naturaleza Dominicana, que recoge sus artículos medioambientales publicados entre 1978 y 1989, destaca las bondades del Parque Nacional Valle Nuevo. Valle Nuevo era, miles y miles de años atrás, cada uno de los altiplanos, porque se trata de eso, de una región de altiplanos en el macizo de la Cordillera Central. Era, cada uno, una pequeña laguna de montaña. Y eso atraía a las aves migratorias, sobre todo si eran patos o de otro tipo, y ahí hacían escala o se quedaban y seguían, pero ahí dejaban las semillas. Entonces, estas plantas constituyen una vegetación especial que fue descubierta, no se sabía que existiera en las Antillas hasta fines del siglo pasado, cuando un explorador dinamarqués, el barón Eggers, subió a Valle Nuevo y por primera vez, él era un naturalista,
se dio cuenta de lo que había y reportó el acontecimiento. Y posteriormente, de ahí en adelante, todo naturalista botánico que llega al país no deja de ir ahí. Otros parques importantes son Cabo Francés Viejo, Lomas Barbacoa, Lagunas Redonda y Limón y Parque Nacional Bahía de Maimón. Igualmente Parque Nacional Catalina, Dunas de las Calderas, Cuevas de Borbón o del Pomier en San Cristóbal, Cueva de las Maravillas en San Pedro de Macorís, Parque Nacional La Gran Laguna o Laguna Perucho, Lagunas Bávaro o Cuerno y Caletón o Malapunta. El Parque Nacional Montecristi, que no forman parte del sistema de montaña, son sin embargo fundamentales en el mantenimiento de la integridad y la integralidad ambiental de la isla. Tenemos también el Parque Nacional Sierra Prieta, que es uno de los tesoros botánicos del país, en el que se hallan plantas endémicas de bosques muy húmedos, donde el suelo es de serpentina. A la lista se añade el Parque Nacional Loma Miranda. Es un hermoso bosque de unos 32 kilómetros cuadrados entre las provincias La Vega y Monseñor Noel. Los parques nacionales son las reservas más importantes para la biodiversidad de la fauna y flora dominicana. Representan un contraste de colores, olores y texturas que enriquecen el patrimonio natural de la isla La Española. Los parques nacionales representan la mejor garantía para la protección de las riquezas naturales, del patrimonio natural de la República Dominicana. En los parques nacionales es que se conserva básicamente la biodiversidad, todas las formas de vida, las expresiones de vida más valiosas que se encuentran en el territorio nacional. Ahora mismo hay una enorme amenaza, no es un parque, es monumento natural, el Domingo Fuerte en el Bauruco Oriental, que de una importancia enorme para Barahona, Oviedo, Cabral y para toda la región del Bauruco Oriental y para el país, por su aporte hidrológico, por la riqueza de su biodiversidad. Pero todos los parques costeros nuestros están bajo terrible amenaza. Las leyes de la naturaleza son inviolables. Tú la puedes violar hoy, pero la ley se va a seguir cumpliendo y se va a vengar. La madre naturaleza ha privilegiado a los dominicanos con fuentes naturales y variados microclimas que pueden ser disfrutados por todos. Los parques nacionales representan el legado histórico del patrimonio natural de la República Dominicana y ocupan un lugar preponderante en las páginas de nuestra historia. La estrella solitaria que alumbra mi vida me brinda su luz. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.